pasar a revisar un poco la agenda y qué es lo que tenemos planificado el día de hoy. Como lo ven en pantalla y lo recibieron en la invitación, la modalidad de este foro para presidentes de empresas y CEOs es a través de dos conversatorios, en los cuales tenemos a invitados quienes nos ayudarán a hacer estas reflexiones y hacer estos puntos de partida. Por favor, también queremos pedirles que en cualquier momento están habilitados, y lo verán en cada una de las pantallas, los hashtags que estamos utilizando con la temática para que podamos también elevar esta discusión en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Esta es la agenda y estamos muy comprometidos en ser muy rigurosos con el tiempo. Siguiente. Para comenzar, quisiéramos hacer una preparación de la escena, ¿verdad? Ponernos en el contexto. Quisiera primero hacer esta reflexión de existen ahora muchas tendencias y en estos últimos días hemos visto cómo se ha abierto un debate y una discusión a nivel mundial sobre la importancia de transformar la economía y sobre reflexionar principalmente sobre los fundamentos de los modelos económicos en los que hoy nos estamos moviendo. Nosotros desde Centrarse nos encontramos continuamente en la búsqueda y el análisis de los temas de actualidad, de las tendencias, de los marcos que desde la empresarialidad responsable potencialmente podrían tener un impacto en la rentabilidad, en la productividad, pero también en la competitividad de nuestras empresas y del país. Muchas de estas tendencias hablan hoy de reformular el sistema económico y de un gran reset al mismo. Nosotros, coherentes a nuestra naturaleza empresarial, continuamos considerando que el capitalismo como el modelo más exitoso para generar un sistema económico es una herramienta que puede atacar la pobreza, la desigualdad, y por ello es que ahora estamos promoviendo el capitalismo consciente y la discusión al más alto nivel de estos modelos, de cómo deberíamos de estar entendiendo este contexto político, social y económico. Si pasamos a la siguiente filmina, lo que verán es que dentro de estas tendencias nos estamos moviendo en esto, en Conscious Capitalism, una propuesta de un autor académico, de un empresario que han logrado comprobar cómo las empresas que tienen un propósito, un liderazgo, que integran a sus públicos de interés y que promueven una cultura basada en los valores, con una proyección en conciencia, han logrado ser empresas también de las más rentables en el mundo. Y es hacia esa tendencia que estamos alineando nuestros esfuerzos. Ahora quisiera que también vieran en la siguiente filmina cómo es que este año en Davos, al inicio, en enero, cuando todavía no estábamos en esta crisis, se retomó en este foro el concepto del capitalismo de los stakeholders, el primer manifiesto que se creó hace muchísimos años y que se colocó de nuevo en la mesa. Esto también hemos visto cómo ha surgido recientemente, como lo verán en la siguiente filmina, la semana pasada, el movimiento de Imperative 21, una propuesta que se presentó en Nueva York, en Nasdaq, soportada por empresas, más de 70,000 empresas, promoviendo unos criterios y unos imperativos de transformación. Creo que esto es algo, quienes no lo han analizado o no conocían esta iniciativa, los invito a que la revisen, que la vean con mucho detenimiento. También, el día de hoy, concluyó, como lo verán en la siguiente filmina, el Sustainable Development Impact Summit del World Economic Forum, donde se habló sobre el rol del sector económico post-COVID y la necesidad de transformación, el rol de las empresas, pero también el rol de los liderazgos. Como un ejemplo, quisiera que pudieran ver este siguiente video corto que elaboró el World Economic Forum y que puede ejemplificar este contexto en el que estamos enmarcando la discusión. Por favor, acompáñenos a ver este video.
Muy bien. Creo que algunos tuvieron problemas con el sonido, pero solo era una música de fondo, no llevaba eh, ninguna voz, era básicamente para acompañar la lectura y poder de alguna manera reforzar estos elementos que se presentaban de este concepto, de este gran reset de lo que se está hablando. Es en este marco que queremos colocar hoy la discusión sobre la importancia de promover el capitalismo consciente y el rol primordial de los liderazgos empresariales conscientes, y que podamos aterrizar esta conversación de una manera lógica, objetiva y aterrizada a la realidad de Guatemala, pero también para nuestra región centroamericana y del Caribe. Para iniciar, quiero darle la bienvenida a Jorge Toruño, vicepresidente de nuestra Junta Directiva en Centrarse y actual presidente del Foro Nacional, para que podamos iniciar con el primer diálogo. Buenas tardes, Jorge, adelante. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias. Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a los socios de Centrarse, a los miembros de Junta Directiva, del Consejo Consultivo y a los empresarios invitados de cámaras y las diferentes gremiales. Como dijo Juan Pablo, estamos muy agradecidos de que estén participando con nosotros en este evento. Es nuestro segundo ya foro empresarial en camino al 13º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilizarse. Como lo dije en el evento anterior y lo repetiré en los próximos eventos de este tipo, la idea de realizar esto es que podamos aprender más, conocer las buenas prácticas empresariales desde el punto de vista responsable y sostenible, pero también que tomemos más conciencia de que es nuestra responsabilidad como empresarios promover y trabajar por un país sostenible. En el evento anterior también hicimos un poquito de historia de cómo en Centrarse el año pasado empezamos a promover el concepto de capitalismo consciente y que nos habíamos dado cuenta que es lo que hemos llamado responsabilidad social empresarial en Centrarse durante los últimos 16 años prácticamente. Sin embargo, el término de capitalismo consciente nos ha ayudado a explicar de una forma mucho más fácil y gráfica que no estamos hablando de filantropía ni de caridad cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, sino que al final del día este es el camino correcto para hacer empresa, para hacer sociedad y para hacer país desde la empresarialidad misma. Y en esta línea de pensamiento es como hemos entendido que hay 4 pilares importantes en el capitalismo consciente y que hoy nos toca hablar del primero. Es el pilar del liderazgo. Es el rol que tenemos los empresarios para participar activamente en las nuevas tendencias, para tratar de amoldar el futuro a que sea un futuro sostenible y no nos quedemos pasivamente desde nuestras empresas viendo cómo pasa esto y viendo cómo nuestro país, nuestra sociedad, primero nuestro país y nuestro mundo se deteriora. Al final del día lo que estamos tratando de hacer con esto es ser consistentes con la temática que hemos manejado en estos últimos 3 años de ciudadanía empresarial en Centrarse, la cual a nuestra forma de ver se ejecuta de manera íntegra a través del capitalismo consciente. Y para prueba, pues es lo que estamos viviendo en esta pandemia. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que la única forma de salir adelante es siendo responsables con nosotros mismos, con nuestra gente, obviamente, con el medio ambiente, y todo eso nos lleva a construir sostenibilidad. Y es así como personalmente en los últimos años y platicando con algunos amigos, pues veíamos que antes los empresarios nos metíamos a nuestros negocios y pensábamos que todo lo que pasaba afuera no era responsabilidad nuestra. Después podíamos reclamar, podíamos no estar contentos con las decisiones que se dieran, pero de ahí no logramos ningún cambio. Pero recientemente hemos empezado a ver y hemos empezado a darnos cuenta de que si al final del día, de que si nos pronunciamos, si somos activos en la empresarialidad responsable, pues vamos a lograr hacer que las cosas pasen como hacemos que pasen en nuestras empresas. Y si además nos unimos a organizaciones como Sumarse en Panamá, como Centrarse en Guatemala o a través de nuestras propias cámaras gremiales, es decir, si formamos alianzas, los impactos positivos que vamos a lograr pues se van a multiplicar. Es por eso que consideramos en Centrarse que debemos tener claro que no es suficiente con considerarnos buenas personas. Necesitamos liderar con el ejemplo.
necesitamos comunicar lo bueno que hacemos, necesitamos conversar, tener empatía y compartir las buenas prácticas que realizamos para incidir de una forma positiva en el país. Y por eso es que hoy traemos un invitado conocido en toda la región americana realmente. Es un invitado muy especial, amigo de Centrarse, amigo de Guatemala. Personalmente también lo considero mi amigo, y que es don Stanley Mota. Él es el presidente de Copa Holding, de Grupo ASA, de Inversiones Bahía, y el presidente de Sumarse y Pacto Global en Panamá. Él, con don Julio Herrera en Guatemala, y otros empresarios de la región, formaron la red Integrarse, que hace muchos años, que es la red de organizaciones promotoras de la responsabilidad social empresarial en Centroamérica y el Caribe. Si me pongo a leer todos los reconocimientos y distinciones que le ha dado Stanley, pues creo que el conversatorio va a durar unas 2 horas más. Entonces no lo voy a hacer hoy. Lo único que puedo decir, pues a ciencia cierta, es que los tiene muy merecidos. Pero sí queremos darle las gracias y decirle que estamos muy honrados de que participe con nosotros y de que esté en este primer conversatorio con nuestro presidente Federico Barquero y conmigo, para poder platicar sobre y reflexionar sobre todo sobre este liderazgo consciente, este reset del que hablaba el video anterior del sistema económico, y cómo desde nuestras empresas podemos mover la aguja para transformar la realidad económica y la realidad social de la región hacia una realidad más sostenible. Así que bienvenido Stanley, bienvenidos Federico, y por favor si podemos iniciar el conversatorio, Juan Pablo. Gracias. No sé quién va a ir primero, yo o Federico. Vamos a ver, ahorita Juan Pablo. Juan Pablo nos dirá, creo. Claro que sí, muchas gracias, Jorge. A mí me gustaría, si les parece, para poder arrancar, que pudiéramos, los tres tal vez pudieran ayudarnos a compartir algunas primeras reflexiones iniciales, también presentarse un poco, ¿verdad?, de la industria, el sector en el que han participado y en dónde están sus principales ideas respecto a este concepto de la responsabilidad social, del capitalismo consciente, y por qué es que se han sumado también a este movimiento, a estas iniciativas. Si les parece, para arrancar, don Stanley, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Yo creo que el conversatorio nos va a llevar a completar lo que Juan Pablo está hablando, pero yo quisiera quizás comenzar diciendo simplemente que estamos viviendo momentos que hace pocos meses nadie pudiera imaginar. Eso nos trae responsabilidad a ver cómo vamos a manejar y cómo vamos a enfrentar esta crisis de salud y una crisis económica. Tenemos dos tipos de crisis andando a la misma vez. Y lo raro de esto es que no es la culpa de nadie. Es decir, la crisis de COVID es una crisis que no es la culpa de nadie. Entonces, no hay cómo decirle a los otros, bueno, usted tiene la culpa. Mi manera de ver esto yendo para adelante y cómo va a ser la recuperación es que hay que sentarse en una mesa redonda. No va a ser el sector empresarial, ni el sector laboral, ni la sociedad civil, ni el gobierno que nos va a sacar de esta crisis solo. Y yo le digo a la gente que mi manera de visualizarlo es que todos tenemos que estar sentados en una mesa redonda, donde no estamos enfrentando uno a los otros, sino cooperando juntos. Aparte de eso, yo reflexionando un poco para esta tarde, me recuerdo las palabras de un abogado americano, Brian Stevenson, que él defiende a las personas que están con condena de muerte o de niños que han sido condenados a las cárceles americanas por mucho tiempo. Y Brian tiene un discurso que a mí me gusta porque son simplemente 4 puntos. Dice que para poder apreciar una situación, uno tiene que acercarse al problema. Hay que vivirlo para entenderlo. Segundo, él dice que hay que analizar cuáles son las raíces de ese problema, de dónde viene y qué se puede hacer.
La tercera cosa que uno tiene que hacer es cambiar la narrativa negativa. Hay que saber que esto va a pasar y que va a haber una mañana. Y él dice que la cuarta cosa es que uno tiene que tener esperanza, porque sin esperanza no vas a hacer los primeros tres. Entonces, yo creo, para comenzar esta conversación, que debemos pensar en términos de cómo vamos a trabajar juntos como una sociedad y cómo vamos a acercarnos más al problema, entender los raíces y cambiar la narrativa negativa que tenemos hoy día. Le paso la palabra a Federico, a Jorge. A Federico, don Stanley, muchísimas gracias. Creo que las reflexiones que usted hace de inicio son importantes. Creo que ese cambio de narrativa de lo negativo a lo positivo, a la oportunidad, nos pueden ayudar justamente a esto que quisiera que Federico y que también Jorge pudieran abordar. ¿Cuál consideran ustedes que es el rol principal de los líderes empresariales de la región? ¿Y cuál es ese rol que se debería de asumir para enfrentar esta crisis actual? Pero también qué acciones preventivas debemos tomar para próximas crisis globales, sean climáticas, sean sociales o de cualquier otro tipo. Y a futuro, ¿verdad? Para que puedan ayudarnos a garantizar tanto la continuidad de nuestros negocios y a minimizar esos impactos negativos en nuestros países. Federico, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, me ven. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Escuchamos y te vemos, Federico, bienvenido. Ah, perfecto. Gracias, Stanley, por acompañarnos. Gracias, Jorge, por la introducción y Juan Pablo también por poner ahí un poco de lo que estamos haciendo y darle esta intro para arrancar con este conversatorio. Yo creo que el tema de capitalismo consciente y los temas de los riesgos que vivimos van muy de la mano el capitalismo consciente para prevenir o tratar de anticiparnos a los riesgos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la diferencia de hacer negocios de una empresa que utiliza su conciencia? Es de que ellos se enfocan en sus stakeholders, en sus grupos de interés. Entonces, yo creo que nosotros como líderes debemos de adoptar esta filosofía de preocuparnos por las cosas que pasan alrededor nuestro, ¿verdad? Por ver quiénes, primero identificar quiénes son nuestros stakeholders, ¿verdad? Y es muy sencillo, ¿verdad? Empezar por los empleados, por nuestros clientes, por proveedores, incluso nuestros stakeholders silenciosos, que son el stakeholder silencioso, que es el medio ambiente, que no nos dice mucho porque no habla, ¿verdad? Pero que sí es un stakeholder importantísimo, ¿verdad? Entonces, las empresas conscientes tienen esa sensibilidad con sus stakeholders y toman acciones para actuar con un propósito que va revolviendo alrededor de los stakeholders. Entonces, es una forma diferente de hacer negocios. Hay muchos mitos que se han amplificado en el mundo de que los negocios son solo para hacer dinero, ¿verdad? Claro, hay que ser rentables y eso es muy importante, pero si el enfoque de las empresas es hacer dinero como un fin, entonces eso no va a ser sostenible, ¿verdad? Para una empresa, si las empresas buscamos cómo atender a nuestros stakeholders, el dinero va a venir, la rentabilidad va a venir, ¿verdad? Esa es parte de la teoría del capitalismo consciente y yo creo que esto que estás preguntando, Juan Pablo, es importante de que identifiquemos a nuestros stakeholders para poder ser sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es mi reflexión. Sí, valioso, Federico, porque creo que lo que mencionabas es lo que hemos hablado y que está en el plan estratégico de centrarse. Hoy no solo hablamos de generar riqueza, hablamos de generar valor, de valor económico, social, ambiental, y cómo la empresa se convierte en ese actor que puede generar esa transformación y esa generación de valor. Jorge, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? ¿Cómo enfrentamos esta crisis y cómo vemos a futuro? Mira, fíjate que hace un par de años Stanley me recomendó un libro que se llama Factfulness. Y ese libro me cambió mi visión de, digamos, de cómo está el mundo. Nosotros nos dejamos llevar mucho por los medios, y muchos medios a veces sesgados.
y por las noticias que escuchamos, y lo que eso nos lleva es a pensar que el mundo cada vez está peor. Después de leer este libro, que pues el título lo dice, tiene hechos reales, o sea, es un libro con datos asertivos, no, pues empecé a ver que lo que pasa es que hay más información, y esa información lo que da al final del día es ya una constancia de que el mundo realmente va mejorando. Y entonces, cuando me preguntan a mí qué tenemos que hacer para cambiar un poco, yo te lo voy a responder de una forma subjetiva. Y es primero ser optimistas. Segundo es liderar con un ejemplo, con el ejemplo, en dando y mostrando que las decisiones que tomamos todos los días están basadas en la ética y en la responsabilidad al final del día. Otra vez, como Federico lo decía, como un capitalismo consciente. Y teniendo esperanza, como lo decía Stanley antes. Puede sonar de nuevo esotérico lo que estoy diciendo, pero si lo ponemos en práctica todos los días, y le recomiendo ese libro porque realmente, y le agradezco a Stanley que me lo haya dado, Factfulness, uno puede ponerse en contexto y ponerse en perspectiva de que el día a día, hecho de forma correcta, realmente pone en una mejor posición a todos los stakeholders de la empresa, de la sociedad, del país y del planeta. Gracias, Federico. Creo que los tres han tenido una coincidencia importante. Es no solo ese pensamiento positivo, sino esa mirada mucho más horizontal de los grupos de interés, de asumir, ¿verdad? Esos cambios de cómo ha evolucionado la propia autopercepción de lo que entendemos por empresa y de lo que es la responsabilidad de un empresario. Ahora voy a ir a la serie de las preguntas individuales y comenzando también de nuevo con don Stanley. Don Stanley, considerando su trayectoria al frente de diferentes organizaciones empresariales y de distintas empresas también, ya lo mencionaba Jorge en la presentación, ¿cuál ha sido su motivación? ¿Qué lo ha impulsado a iniciar este movimiento de la responsabilidad social empresarial en Panamá que usted inició y que lidera, pero también en otros países? ¿Y cuál considera que son los principales desafíos que tienen las empresas, pero el sector privado organizado también, para operar de manera responsable en países como Guatemala o Panamá? Donde está en su micrófono, no está activado. Gracias, Pablo. Digo, perdona. Mira, yo lo miro de esta manera. La responsabilidad social empresarial es un buen negocio porque te hace las empresas mejores. Entonces, hay que cambiar el chip que esto simplemente es una cuestión social o de caridad o de filantropía. No, esta es una manera de operar mejor. Y lo puedes ver en las empresas que han sobrevivido mucho tiempo. Ahí vas a encontrar que en el fondo siempre estaban haciendo la responsabilidad social empresarial en una manera. En el mundo moderno lo hemos sofisticado más, lo hemos definido más, estamos más conscientes de lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí no es un desafío. Yo creo que todo el mundo tiene algo de responsabilidad en cada empresa porque si no, no sobrevive. Pero que si la podemos hacer mejor, sí la podemos hacer mejor. Y en esta crisis estamos aprendiendo que también lo que hemos invertido en el pasado en la responsabilidad social empresarial hoy no está dando rendimientos. Hoy la gente está viendo empresas manejando su situación lo mejor que pueden bajo condiciones muy difíciles. Y sin eso, si no habían comenzado esa responsabilidad social empresarial antes, tienen problemas de comunicación, tienen problemas de comunicación con los mismos trabajadores, como también con la comunidad que lo rodea y con el país entero. Entonces, yo siento en este momento, y he estado en todas las distintas fases, desde un negocio parado hasta negocios que siguieron día a día. La responsabilidad social empresarial en ambos eran muy importantes para ir a trabajar remotamente, ajustarse a la nueva realidad, tener la comunicación abierta con los empleados. Esto ha sido algo no visto, pero yo creo que hoy lo apreciamos más, que habíamos hecho la tarea de construir una responsabilidad social empresarial adentro de cada empresa para enfrentar esta crisis. En un momento dado,
Juan Pablo, dices, ¿y cómo lo vamos a enfrentar mejor en el futuro? Yo diría que mucho va a depender de cómo trabajamos esta vez. Es decir, todos hemos oído sobre el caso de Guayaquil y cómo en Guayaquil la sociedad se movió para atacar el virus. Pero ellos habían trabajado antes, ellos habían enfrentado otros problemas antes de esta. Y entonces aunque te dan todos los detalles del dinero recaudado, la mecánica que usaron, los análisis que hicieron para tratar de restringir el COVID, yo diré que el factor más importante que ese grupo tuvo es que habían trabajado juntos antes. Y eso yo creo que deja una confianza para el futuro. Y por eso yo creo que es muy importante lo que dije abriendo, que todo el mundo debemos trabajar juntos, porque no solamente por sentar la base para el día de mañana. Totalmente de acuerdo, don Stanley. Creo que nos está aportando dos reflexiones fundamentales. La primera es que el tema de la responsabilidad social, más que una moda, es un mecanismo de gestión de riesgos y de prevención. Que las empresas o los empresarios que lo entendieron en tiempo, hoy están viendo el resultado, porque es en las crisis donde vemos qué estructuras o qué instituciones sólidas hemos creado, tanto como gobierno o como empresa. Y la segunda, creo que es importante, la responsabilidad social empresarial, no como un fin, sino como un medio, ¿verdad? Como esa cultura, como esa forma de hacer negocios que es transversal, que incluye a todas las áreas del negocio, pero que es una forma de operar. Y creo que esas reflexiones son importantes hacerlas ahora para hacer evaluaciones, hacer el assessment, ¿verdad? De qué fue lo que aprendimos, de lecciones aprendidas, para que en una próxima ocasión podamos sacar esa experiencia. Es a través de experiencias que uno aprende. Y el caso Guayaquil creo que es un muy buen ejemplo. En ese mismo sentido, Federico, muy similar a la pregunta que le realicé a don Stanley, desde Fogel ustedes han desarrollado una experiencia en RCE y en sostenibilidad que los ha reconocido a nivel internacional, primordialmente en temas de gestión ambiental responsable, pero también en muchas otras áreas. Desde el año pasado que iniciamos a profundizar en el concepto de capitalismo consciente, encontraste varias similitudes con lo que hoy día se implementa en tu empresa y lo que ya promovíamos o promovemos en la actualidad en Centrarse. ¿Por qué consideras que es fundamental promover el liderazgo con propósito? El capitalismo consciente con otros empresarios. ¿Por qué ha sido rentable para ustedes y cómo ha hecho más competitivo también a tu negocio, pero a tantas otras empresas que en el libro de Capitalismo Consciente hemos visto? Porque recuerdo muy bien el año pasado, ¿verdad? En el último trimestre, la reflexión del Socrático. Si nos puedes compartir esas ideas. Sí, claro que sí, Juan Pablo. Bueno, y lo dijiste muy bien. Una de las razones más importantes por las cuales las empresas debemos adoptar estos conceptos de capitalismo consciente es por competitividad. Entonces, el coautor del libro de Capitalismo Consciente, Raj Sisodia, que por cierto lo vamos a tener participando con nosotros en nuestro foro nacional, él hizo un estudio de 15 años. Él identificó a 28 empresas, 18 empresas públicas y 10 empresas privadas, que las seleccionó, tomó algunos parámetros para seleccionarlas, usó un montón de datos humanísticos, ¿verdad? Empresas que pagan bien a sus empleados también, que se preocupan por el ambiente, que cuidan a sus comunidades. Hizo esta medición a través de 15 años y se demostró de que estas empresas fueron 10.5 veces más rentables que el resto del S&P 500, ¿verdad? Entonces, con un retorno anual de un 21%, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa razón por sí sola demuestra un montón lo que es este capitalismo consciente. Y es muy sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de que si una empresa trata bien a sus empleados están contentos, los empleados van a tratar bien a los clientes van a estar contentos y los clientes van a darle más negocio a las empresas
lo cual va a hacer que los inversionistas estén contentos y los inversionistas van a seguir invirtiendo en la empresa, lo que va a hacer que la empresa crezca, ¿verdad? Entonces es un círculo virtuoso, ¿verdad? Y yo creo que esos conceptos hay que adaptarlos por la simple y sencilla razón que nos van a traer competitividad. Ahorita estamos en un momento de que pues tenemos una crisis, estamos muy preocupados, pero con las crisis vienen oportunidades y realmente creo que si se nos abren las puertas en otros mercados, seguro en Estados Unidos van a haber oportunidades para algunas industrias, en Guatemala y en otros países de la región, ya con el sentimiento que se está dando tal vez en contra de China y están buscando otros suplidores en diferentes segmentos, vamos a tener que ser competitivos, vamos a tener que tener estrategias de que nos ayuden a poder entrar en estos mercados y esta es una herramienta que podemos usar para ponernos a la talla de lo que buscan estos mercados tan sofisticados como el mercado americano. Es solo un ejemplo. Gracias, Federico. Creo que has tocado el mismo punto que mencionó también Stanley en su anterior respuesta, ¿verdad? RCE es competitividad, ¿verdad? Ya cada vez más lejos de lo que pensaríamos de caridad o de filantropía, sino de hacer empresas competitivas. Y aquí me hacían llegar ahorita un comentario en WhatsApp interesante. Le dice, este concepto ayuda también como a borrar ciertas líneas y ciertas divisiones que nos han querido poner como ideológicas entre empresarios más tradicionales o conservadores y los progres, ¿verdad? Cuando por el contrario, todos estamos buscando generar más riqueza, generar más valor y está bien, ese es el fin de una empresa. Generar riqueza no está mal, lo que varía es la forma que la estoy generando y que hay que hacerlo en la forma que hoy te lo pide el mundo, ¿verdad? Hoy los stakeholders, hoy hay tantas expectativas, el modelo de la forma de hacer negocios es el que hay que adaptar a esto. En esa misma lógica, Jorge, desde tu experiencia en Grupo ITSA, en el sector de la construcción, un sector importante, hoy lo mencionabas en una entrevista en la radio, era un sector de base para temas también de recuperación. ¿Cómo y por qué ha sido importante implementar estos preceptos, los valores del capitalismo consciente, implementar acciones con tus colaboradores dentro de un modelo de negocio, ¿verdad? Algo mucho más integral? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Digamos que es disruptiva la experiencia en el mundo de la construcción sobre la responsabilidad social empresarial. Y le digo que es disruptiva porque esta es una industria excesivamente madura y concebida desde un punto de vista externo como una industria sucia, una industria muchas veces corrupta y una industria que ya no tiene capacidad de mejorar, por ponerlo de esa forma. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que al final es una industria como todas, es una industria que está sujeta a mejoría, es una industria que está sujeta de mayor calidad y de mejor calidad de vida para los empleados no calificados para arriba, pues te das cuenta de que lo que se vuelve es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio en el cual, como lo han dicho tanto Stanley como Federico, la empresa se vuelve más rentable porque nuestra gente está contenta, está identificada, se siente segura, se siente protegida. Y la muestra está ahorita en la pandemia. Pues a excepción de que tuvimos que dejar descansar a la gente que tenía problemas médicos o edades avanzadas, toda la gente siguió trabajando con nosotros, ¿verdad? Aunque las obras estuvieran paradas. ¿Y por qué? Porque sabíamos que teníamos que ayudarlas y sabíamos también, porque hay que decirlo así de honesto, en que nos salía más caro recontratar gente que no tuviera el grado de especialización que tenía o recontratar gente X. Entonces, es un modelo de negocio, es un gana-gana, no es filantropía, no es caridad, es cuidarnos todos. Y en esa línea, lo que logramos es que haya sostenibilidad, que la empresa sea más rentable porque no tuvo que tener costos adicionales, que también la gente esté contenta, entonces nosotros estamos siendo socialmente capaces, ¿verdad?, de cumplir con el país y con ellos. Y tercero, ambientalmente también tuvimos que ver que cumpliéramos todas las normas para que no se propagara el virus. Entonces, cuando una pandemia, como decía Stanley, te demuestra que es ahorita donde actúas, pues yo creo que lo único que logras es que te solidifiques como empresa y al final del día logres continuar trabajando de una forma que tarde o temprano se vuelve sostenible. Gracias, Jorge. Creo que, ¿cómo me gustaría que mucha más gente escuchara esto? Porque creo que cuando
cuando yo lo digo, que trabajo en la organización que lo promueve, no tiene el mismo impacto que provoca escuchar a empresarios diciendo, lo estoy haciendo, es rentable, es un modelo de negocio, ¿verdad? Ese convencimiento entre pares creo que también tiene mucho que ver con el tema de hoy, de ese liderazgo consciente, de cómo poder influenciar positivamente al resto de empresarios para motivarles a que vean cómo incorporar dentro de un modelo de negocio estos temas y cómo estas crisis, como la que hoy estamos viviendo, son esa prueba, ¿verdad?, de donde realmente evaluamos si nuestro modelo y la empresa que estamos construyendo es sostenible porque tengo colaboradores fieles, porque tengo colaboradores que deciden permanecer conmigo, porque no solo asumo, ¿verdad?, la responsabilidad del negocio, sino un modelo social integral. De verdad que es importante este nivel de reflexión. Quiero que pasemos a la última etapa de estas preguntas como disparadoras para luego poder abrir a escuchar comentarios de quienes nos acompañan y resolver preguntas o escuchar reflexiones. Y quisiera comenzar de nuevo con don Stanley y poderle preguntar, don Stanley, ¿cómo la filosofía del capitalismo consciente, de estos elementos, de lo que hemos conversado, y iniciativas como esta que surgió en Nasdaq la semana pasada de Imperative One podrían considerarse o asumirse en Latinoamérica? ¿Hacia dónde ve usted el futuro de estos temas y cómo los líderes empresariales debemos asumir la responsabilidad que implica como este nuevo rol, esta transformación de la empresa para una sociedad más sostenible y para economías también más sólidas, que aguanten más este tipo de crisis como la que estamos viviendo hoy? Juan Pablo, antes de contestarte, yo quiero agregar a lo que dijo Jorge y Federico, porque lo dijeron, pero creo que hay que enfatizarlo. Es que los empleados tienen que entender el propósito de la compañía. Eso es participar, eso es ser parte de algo. Y la gente quiere ser parte de algo. En Copa nosotros siempre decimos, no eres que eres mecánico, piloto, hermosa o contable. Eres parte de transportar gente por toda la América Latina en una manera segura. Eso es lo que hace la gente de Copa. Hay un propósito de transportar gente en una manera segura. Y entonces yo creo que ese mensaje de propósitos, no importa que sea línea aérea, construcción, distribución o lo que sea, tiene que vender el propósito para que la gente entienda de qué se trata la empresa. Hablando de la América Latina y el futuro, mira, yo lo miro de esta manera. Yo creo que tenemos dos desafíos: la desigualdad y la inequidad. Son dos cosas muy diferentes. La desigualdad, yo creo que nosotros vamos a tener que atacarlo con educación y con capacitación. Tenemos que hacer la gente más productiva para que tengan un mejor rendimiento de sus horas laborables y así mejorar su estándar de vida. Y la desigualdad o la inequidad es otra cosa. La inequidad es, para mí, el problema de los servicios públicos. Nosotros necesitamos mejorar los servicios públicos a la gente, porque los malos servicios públicos le hacen a la gente más pobre. Yo diré que en la América Latina entera, yo digo que hay 6 cosas o 6 puntos de desigualdad, de inequidad que tenemos que mejorar. Básicamente hay 2 que ya hemos resuelto en los años que ha pasado, que ha sido la electricidad y la comunicación. Es decir, el celular nos permitió a todo el mundo, casi todo el mundo, poder tener comunicación, y la electricidad, yo creo, con paneles solares en muy pocos años, no importa qué remota estás, la gente va a tener electricidad también. Esos están 2 encaminados. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en nuestra sociedad? Obviamente, servicios de salud, transporte público, agua 24/7, el recojo de basura y seguridad en mi barrio. Esos son los primeros 5. Y hay un sexto que es tan importante como los primeros 5, pero la gente no lo reclama.
que se llama la educación. Entonces, esa inequidad en esos 6 puntos es lo que tenemos que mejorar si queremos de verdad mejorar nuestros países. La gente sabe en los primeros 5 cuándo falta el bus o cuánto falta la medicina o cuándo no hay agua. Eso lo miden día a día. Viven con ese dificultades cada día. La educación para ellos es más difícil. Ellos ven sus hijos yendo a la escuela más años que uno. Ellos ven sus hijos quizás con un teléfono inteligente o una computadora pequeña y ellos piensan que la educación que están recibiendo le va a servir en el futuro. Pero yo creo que las personas conscientes y con conocimiento sobre la educación saben que estamos lejos de darle a la población la educación que necesitan. Entonces, yo diré que si queremos mejorar las cosas, tenemos que enfocarnos en estas 2 cosas. La desigualdad, nosotros como empresarios podemos capacitar mejor nuestra gente y tenemos que invertir en ellos. Y en la inequidad tenemos que ver junto con el gobierno, la sociedad civil y el sector laboral cómo vamos a resolver esos problemas. El otro día, cuando yo di conversación, estábamos conversando esto mismo y di este discurso pequeño, después alguien me dijo, tú sabes, Stanley, hay mucha desigualdad entre yo y Bill Gates, pero no tengo ninguna inequidad entre yo y Bill Gates. Y me pareció una manera de enfocar el problema y entender cuál es la diferencia de las 2 cosas. Muy buen ejemplo, don Stanley. Creo que es una buena reflexión justamente para entender de esto que estamos hablando y apunté todo lo que usted mencionó sobre la diferencia de desigualdad y la inequidad y creo que dio en los puntos para poder diferenciar una de la otra y que está desde nuestra propia capacidad y que no. Estamos justamente a 10 minutos de poder concluir y a mí me gustaría, si están de acuerdo, en que pudiéramos abrir el espacio para si alguien de nuestros asistentes quisiera hacer alguna reflexión, alguna pregunta en este momento y que seamos bastante responsables también con los tiempos, pudiendo de verdad recibir esa interacción y poder sumar algunos de los datos. En lo que vamos viendo en el control, si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario, Federico, Jorge, ¿qué sumarían a este tema? ¿Verdad? En diciembre tenemos a Raj Sisodia hablando de capitalismo consciente. ¿Por qué creen ustedes que es el momento oportuno de que hablemos de esto? Y dejo para mientras el espacio para que puedan escribirnos por el chat alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo agregaría que bueno, que vamos a tener a Raj Sisodia. Es importante escuchar, ¿verdad?, estos conceptos que los traiga uno de los coautores del libro y que ha tenido estos estudios y ha visto pues cómo esto de capitalismo consciente ayuda a las empresas. Es importante porque tenemos que empezar también a cambiar la narrativa, ¿verdad? Queremos inspirar a la gente que se una a este movimiento. Bueno, yo no sé ustedes, pero hay una polarización tan fuerte que yo ya no quiero ni entrar a Twitter porque ahí todo uno pone cosas positivas de las empresas y se le deja venir encima todos esos comentarios negativos. Los empresarios somos mal vistos en muchos sectores. Digamos, hemos dejado, digamos, que intelectualmente nos secuestren las bondades de las empresas, ¿verdad? Que las empresas tienen realmente un espíritu heroico, sacan a la gente de la pobreza, generan valor. Entonces, yo creo que este momento que tenemos ahora, viene Raj Sisodia, nos va a dar también herramientas para nosotros hacer cambios adentro, tomar cosas que realmente nos van a generar valor en las empresas y que nos ayuden a generar confianza también, que vuelvan a creer en los empresarios y en el espíritu tan noble que tienen las empresas, ¿verdad? Y que pueden ser algo sumamente positivo. Lo único que nos va a sacar adelante es que generemos empleos y que las empresas hagan las cosas bien.
Así que por eso creo yo que sería muy valioso que participáramos más en este movimiento, y con Reciso de aquí aprovechemos que esta eminencia va a estar con nosotros. Muchísimas gracias, Federico. Voy a comenzar a leer algunos de los comentarios que ya están llegando al chat. Aquí, alguno de ellos, el primero, Alejandro Muñoz nos dice cómo podemos cambiar el chip de la gente cuando hay tantos comentarios negativos a nuestro alrededor. También Henry Levin nos comenta, siempre se ha dicho que una empresa no es más que un grupo de personas trabajando por objetivos comunes. En línea con la conversación de hoy, ¿qué pasaría si las empresas son vistas como la oportunidad de unir propósitos de vida individuales para crear un propósito corporativo general que lograra tener un mayor impacto a nivel personal y colectivo? Voy a darle lectura a los siguientes comentarios también y preguntas. Fernando Legrand nos dice, hola, Stanley mencionaba hace instantes que los empleados deben entender el propósito de la compañía. ¿Cómo están haciendo para socializarlo entre los colaboradores? Puede ser también para los tres, gracias. Y por último, Kurt Schneider nos dice cómo conciliar productividad y competitividad con el tema de generación de empleo. Es compatible esto. Don Stanley, le cedo la palabra. Mira, todo es compatible si buscas cómo, pero yo diré que de los comentarios, yo diré que lo más importante es el liderazgo que tú vas a enseñar adentro de la empresa. Y para poder liderar hay que dar el ejemplo. Hay que estar dispuesto a tomar decisiones que a veces no son fáciles. Hay que pensar críticamente, incluso de uno mismo. Hay que preservar los valores y hay que vender la visión de la compañía. Si uno se concentra en esas cosas de lo que ahí llegaron de comentarios y lo trata de aterrizar en su propia empresa, yo creo que van a poder salir. Juan Pablo, yo le dije que antes que yo desafortunadamente hoy tengo como 2 compromisos, uno detrás de la otra, y yo me voy a tener que retirarme. Pero leí algo recientemente que quería dejarlo para todos los que nos han acompañado esta tarde. Y dice que el X factor, o el factor más importante del liderazgo, no es la personalidad, es la humildad. La humildad es el factor más importante que tú puedes hacer manejando las empresas y manejando la gente. Entonces, con eso, desafortunadamente, me tengo que retirar. Pero gracias por la invitación, y Federico y Jorge, a lo mejor lo podemos ver en diciembre, si Dios quiere. Claro. Y buena suerte Gracias, Stanley. con estos conversatorios y obviamente con el evento de diciembre. Muchas gracias, Stanley. Gracias por acompañarnos. Gusto verlo. Muchísimas gracias, don Stanley. Que tenga una feliz tarde. Gracias por su tiempo. Si les parece, estamos a 4 minutos de poder pasar al siguiente segmento de este foro, que es el conversatorio, donde vamos a poder escuchar ese llamado a la acción, pero me gustaría únicamente terminar con una pregunta que me hicieron llegar para Jorge y para Federico en este momento, y tal vez es la de cierre de este espacio. Hay alguien que nos dice, me gustaría mucho saber qué es lo que a cualquiera de ustedes dos los hizo cambiar para entrar en esta conciencia de ver la realidad como es y de comprometerse. Si nos comparten ese tipping point, sería un buen ejemplo a seguir. Creo que es una pregunta importante y la verdad que fuerte, creo yo. Así que los escuchamos. 2 minutos. No sé, Jorge, ¿querés responder vos? Si no, le doy yo. Dale, Federico. Mi respuesta es sencilla. Yo, al estar participando en Centrarse, se me abrieron los ojos, y eso fue lo que a mí me hizo cambiar la forma de pensar de los negocios. Es un poco difícil porque si uno no está metido en este rollo, uno cuando está en la universidad o le dicen, ¿verdad? Las empresas están solo para hacer dinero, ¿verdad? Entonces ese debería ser el objetivo número 1 de la empresa, es el maximizar el retorno de los inversionistas. Eso creo que en su momento
era el propósito principal de las empresas, pero lo que hemos visto es que las empresas que tienen ese como su propósito principal no son tan exitosas como las empresas que tienen otro propósito, ¿verdad? Entonces, el dinero, la rentabilidad viene cuando el propósito es diferente, es un propósito que inspira a los demás, ya sea hacer el servicio, ya sea tratar bien a la comunidad, algún propósito noble que tengan las empresas, van a traer riqueza para la empresa y van a generar valor para los inversionistas. Entonces, yo les diría que a mí me cambió la forma de pensar por estar participando en Centrarse. Esa es la razón. La mía va antes que, en tiempo antes que la de participar en Centrarse con Federico. Es más, participo en Centrarse como resultado del cambio. Así que bienvenidos todos los que quieran centrarse porque lo que se ve es que todo el mundo pues tratamos de mejorar aquí de una forma consistente y consciente. A mí me pasó muy sencillo y es ese concepto o esa definición de locura, es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Y lo puse en un tuit hace como un año. Yo era una persona que gritaba para dar órdenes, que exigía que se hicieran las cosas de la forma que fuera, no me importaba cómo, yo solo quería el resultado. Y cuando me di cuenta que yo no estaba cambiando nada, que realmente no estaba logrando la diferencia y que nos estaba yendo peor en la empresa, y a eso le sumo que uno de nuestros gerentes, un buen amigo mío que lleva mucho tiempo con nosotros, me fue a dar ejemplos de iniciativas sociales que hacía una embotelladora. Le dije, mira, nosotros no somos una embotelladora grande, somos una empresa constructora pequeña, así que eso no, solo no lo hacemos nosotros. Pero después, ya al entender que o cambiábamos, pues mejor aceptamos la realidad, la vemos tal cual, entendemos que la gente que trabaja con nosotros quiere lo mismo que nosotros, tiene las mismas necesidades de nosotros, necesita el mismo respeto, la misma seguridad y por lo tanto necesita la misma estabilidad. Así que al entender que aunque no lo veamos, no veamos las cosas malas que pasan, sí sucede, pues el fin ya no justificó los medios. Y en ese sentido fue que cambiamos y adoptamos la responsabilidad social como una cultura de vida empresarial. No es ciencia nuclear, es sentido común que cuesta descubrirlo a veces, pero nada más. Muchísimas gracias, Jorge y Federico. Creo que lo están viendo en los comentarios que hay por el WhatsApp. Creo que este tipo de conversación honesta, de ejemplos, de intercambios, ¿verdad? A este nivel, son lo que necesitamos. Creo que hacia esto vamos como construyendo desde ya una nueva narrativa, ¿verdad? Esa nueva forma de pensar. Y esto es lo que necesita un país como Guatemala en este momento. Yo quiero de verdad agradecerles y también quedarme un poco con el comentario pregunta que hacía Henry Levine de esto creo que debería trascender a unir, ¿verdad? Propósitos individuales, ¿verdad? De sueños individuales para volver algo colectivo y que podamos comenzar a crear y a innovar desde una nueva configuración de lo que entendemos por empresa, lo que entendemos por nuestro rol social, y para eso se necesitan liderazgos con conciencia, liderazgos que cambien esta nueva realidad. Y creo que ustedes están siendo un ejemplo de esto. Muchísimas gracias a ambos. Quisiera, bueno, los despedimos con un aplauso virtual. Les voy a pedir entonces que nos alistemos desde ya, porque Rashi Soria va a estar en diciembre, vamos a hablar justamente de estos temas y van a seguir espacios para seguir conversando a este nivel. Y uno de ellos es el siguiente conversatorio, así que quiero pedirles que estamos justamente a un minuto. Gracias Jorge, gracias Federico. A pedirles que pasemos entonces al siguiente conversatorio. Para ello, quiero presentarles a Patricia Spat. Patti Spat es la gerente para Bayer en Guatemala, El Salvador y Honduras. Está desde hace varios años en nuestra junta directiva en Centrarse y es quien tendrá a cargo la moderación de este siguiente espacio que lo hemos titulado ese llamado a la acción, ese call to action, ¿verdad? De este liderazgo con propósito en Guatemala. Ven ustedes ya en pantalla quiénes son nuestros invitados, a quienes de verdad agradecemos muchísimo el que hayan aceptado esta invitación. Y Patti, te dejo y te cedo el espacio para que podamos seguir conversando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí hoy es un placer poder estar aquí, muy agradecida con mis colegas de la Junta Directiva de Centrarse por invitarme a que sea la moderadora de este conversatorio, donde vamos a tratar de compartir muy buenas prácticas de muy buenos empresarios que tenemos aquí en Guatemala. Creo que también tenemos una enorme oportunidad, hoy todos los que estamos acá, porque sin duda vamos a salir con muchas ganas de reflexionar sobre lo que podemos comenzar a hacer en el futuro, ¿no? Y yo también creo que es momento de empezar a pensar en grande y poder redefinir la forma de hacer negocios y migrar un poco más hacia un liderazgo con propósito, hacia un liderazgo más consciente. Y también, ¿por qué no aprovechar mucho más esta movida internacional que está ocurriendo en los últimos días? Como lo mencionaba y lo mencionó varias veces Juan Pablo, este movimiento, el Imperative 21, este movimiento que busca concientizar a la comunidad empresarial y a la sociedad a repensar y redefinir el capitalismo para migrarlo a un sistema económico más equitativo, más inclusivo y algo muy importante, regenerativo para todas las personas y también el planeta, el medio ambiente, que es ese stakeholder silencioso que hablaba Federico. En esa misma línea y con 2 días de diferencia y en el marco del World Economic Forum, los directores ejecutivos de las 30 empresas más importantes de Europa firmaron un acuerdo que apoya el Pacto Verde como estrategia de crecimiento para la recuperación europea. Es una declaración conjunta que define la recuperación de COVID como la oportunidad para reiniciar la economía europea con un nuevo modelo de crecimiento que tiene, diría yo, compromisos sumamente fuertes para bajar las emisiones a través de la economía circular, el uso de energías renovables y las industrias bajas en carbono. Estos ejecutivos todos coincidieron en que la salida de esta crisis no puede ser más de lo mismo, que tenemos que cambiar si queremos tener un planeta saludable y tener un mundo mucho más equitativo. Creo que esta es una muy buena oportunidad porque en algún momento, más temprano que tarde, esto va a llegar a Latinoamérica y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque nuestros productos se venden en Europa, se venden en Estados Unidos y los consumidores hoy juegan un rol muy importante. La manera de hacer negocios en el mundo ha cambiado y el consumidor es quien decide a quién comprar y a quién no comprar. Y el propósito de la compañía es algo que juega un rol muy importante a la hora de decidir. Dicho eso, quiero comentarles que en este panel vamos a compartir experiencias de 3 empresas, 3 líderes que están presentes en industrias diferentes, como es Ecofiltro, como es SEM Interactive Media y como es La Rosera, Los Corrales e Interbanco. Esto es importante porque pensar un propósito para una empresa o pensar en liderazgos más conscientes o liderazgo con propósito, esto aplica para todas las empresas, para todas las industrias, independientemente del tamaño. Y esto es lo que vamos a aprender a lo largo de estos minutos en el que vamos a compartir con los panelistas y nuestros invitados, que voy a pasar a presentar y voy a dar una pequeña bio de cada una. En primer lugar tenemos a María Goldschmidt. María es una emprendedora en el campo de la comunicación. Ha cofundado varias empresas en dicha industria. Actualmente es gerente general de SEM Interactive Media.
Es licenciada en Publicidad y Literatura, egresada de la Southern Methodist University. Cuenta con una maestría de Business School. Es exalumna del Global Competitive Leadership Program de la Universidad de Georgetown y electa por el Foro Económico Mundial como la primera Global Shaper del Hub de Guatemala. Es catedrática universitaria. Es catedrática universitaria, miembro de la Fundación para el Desarrollo, Fundesa, y vicepresidente de Maya, que es la primera escuela dirigida a niñas indígenas en Centroamérica, y miembro del ASPEL Global Leadership Network, y fellow de George W. Bush Institute. Bienvenida, María. Nuestro próximo invitado es Philip Wilson. Philip se define como un soñador, pero también es realista y práctico. Se levanta todos los días agradecido por todo lo que tiene y con un deseo de mejorar la vida de los más vulnerables. Le encanta ser mentor y conector entre personas y sus buenas iniciativas. Sabe que cada día va a aprender algo nuevo. Esposo de una gran mujer y bendecido con cuatro hijos espectaculares, graduado de Wharton y fundador de Ecofiltro, que hoy lleva abundante agua fresca a más de 500.000 familias en Guatemala. Philip ha sido parte de iniciativas empresariales a nivel mundial, ha participado en Davos, del World Economic Forum, y ha sido parte de la junta directiva de Centrarse y también en muchos otros ámbitos vinculados al desarrollo del país. Y nuestro tercer invitado, bienvenido Wilson, y nuestro tercer invitado, José Antonio Corrales. José Antonio es presidente ejecutivo de ALSA, presidente del Consejo de Administración del Banco Internacional, director del Consejo de Fiduciarios de Fundesa, expresidente de Centrarse y presidente de la Fundación Chideon. Y también es exdirector de la Cámara de Industria. José Antonio es nacido en Guatemala, es licenciado en Ingeniería de Manufactura de la Universidad de Boston y ha estado en negocios y temas de desarrollo de Guatemala la mayor parte de su carrera profesional. Así que bienvenidos sean los tres. Y la primera pregunta va a ser una pregunta general para los tres. Si nos pueden compartir brevemente cómo ha sido su experiencia y trayectoria para definir el propósito elevado que tienen sus empresas. Comentar cuáles son sus principales reflexiones sobre lo que significa el capitalismo consciente y por qué consideran importante abordar este tema. María, ¿quieres empezar tú? Claro, claro. Mil gracias, Patricia, y agradezco la invitación de Centrarse por invitarme a ser parte de este conversatorio y por provocar, creo yo, un tan importante tema hoy en día como lo es el capitalismo consciente. Yo les comentaba previo a aceptar esta invitación que, bueno, que recientemente concluí el curso, que se lo recomiendo a todo el mundo, es completamente gratuito en la plataforma EDX acerca de capitalismo consciente. De hecho, lo imparte justamente Raj Sisodia, que es el padre del capitalismo consciente, y lo avala Babson College. Así que los invito a todos porque realmente para mí, pues en este despertar que tenemos que tener todos los líderes, el hecho de caminar de la manita del padre al lado del tema fue realmente una experiencia muy buena. De hecho, lo concluí esta semana. Y algo que me encantó mucho acerca de todo lo que aprendí en el curso fue que realmente el capitalismo consciente lo que viene a hacer es a liberar el espíritu heroico de las empresas, que es a diferencia de lo que muchas gentes cree, que es, bueno, mucho el tema de responsabilidad social empresarial o otras iniciativas que puedan tener altruistas las empresas. Esto va muy ligado con mejorar el modelo de negocio totalmente, el propósito de la empresa, donde se plantea esta idea de volver a la esencia de realmente de lo que son los negocios, que son realmente para mejorar la calidad de vida de las personas y generarle valor a todos los grupos de interés, a todos estos stakeholders, como bien platicaba Federico, e intentando despertar mucho la conciencia de los líderes, de los altos ejecutivos en general, pero sobre todo también de los consumidores. Y yo estoy en medio, yo al final mi expertise es la comunicación,
Y bueno, hace 8 años el mundo estaba cambiando en la comunicación. Yo trabajé en una agencia grande y me di cuenta que eso realmente no era lo que yo quería hacer con mi vida y decidí ser emprendedora y empecé una agencia que en su momento fuimos la segunda agencia digital aquí en Guatemala. Yo siempre digo que somos una agencia de comunicación en una era digital porque no cambió realmente la comunicación, cambió la manera de hacerlo, cambiaron las plataformas, pero la esencia de lo que las marcas tienen que comunicar hoy en día, el propósito sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, me ayudó mucho en la pandemia ahorita a que la gente realmente entendiera esto, porque muchas empresas venían con nosotros en la agencia y nos decían, bueno, María, nuestra empresa está haciendo N cantidad de cosas, estamos haciendo esto y lo otro, tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventar. Y oía mucho la palabra reinventar. Y yo lo que les preguntaba era, bueno, ¿y cuál es el propósito de la empresa? Y pocas empresas realmente me sabían decir su propósito, esa razón de ser, ese reason why, como bien dice Simon Sinek, otro libro que recomiendo muchísimo a todos los que aún no lo han leído. Y bueno, durante estos 8 años a mí me tocó hacer el mío también, el de mi empresa. Y cuando digo que me tocó hacer el mío es porque yo tomé la decisión, pero tomé en cuenta a todas mis colaboradoras. Yo dirijo hoy una empresa de marketing y comunicación digital y tecnología integrada por 17 mujeres, todas somos mujeres. ¿Por qué? Porque al final del día, como bien decía Federico, el tema de los stakeholders es bien importante y en el capitalismo consciente nos dicen también con quién queremos trabajar, quiénes son esas personas con las que realmente queremos hacer una diferencia. Y yo me di cuenta que en una sociedad como la nuestra, las mujeres en el mundo y en el campo laboral no llegábamos a las posiciones o no seríamos remuneradas de la misma manera. Y decidí crearla en su momento, bueno, cuando la creé no era 100% de mujeres, pero en el último año fue una transición que estoy sumamente contenta. Y ahorita en la pandemia, pues a nosotros también nos tocó innovar. Uno de nuestros clientes más grandes es una empresa muy grande de centros comerciales y como se podrán saber, pues estuvieron cerrados por varios meses. Y esto nos llegó a replantear de que si nuestro propósito, que el propósito de Zen es ayudar a otras empresas a comunicar su propósito, cuál era, qué podíamos hacer realmente en una etapa muy crítica para la sociedad. Y nos dimos cuenta que había muchísimas empresas que justamente en ese momento se estaban repensando sus modelos de negocio, se estaban repensando su comunicación, su esencia. Y bueno, trabajamos de la mano, les podría decir, con más de 20 empresas en reencontrar su propósito y luego, en fase 2, cómo llevar esto a los medios digitales, porque a diferencia pues de como mucha gente lo ve, yo sí creo que la comunicación, el core de la comunicación sigue siendo el mismo y simplemente cambió la manera de cómo lo hacemos. Entonces muchas marcas, yo trabajo con marcas de consumo masivo únicamente, que bueno, que lo que ayudamos es justamente a llevar su mensaje a los distintos stakeholders y hacerle conciencia a los consumidores de todos estos productos y servicios que están teniendo pues una orientación más hacia este tema del capitalismo consciente. Y lo que les decimos muchos a nuestros clientes es que en su comunicación queremos ver menos esfuerzos de responsabilidad social empresarial alejadas del negocio de la empresa y más capitalismo consciente, más empresas que desde su propósito, desde su esencia, pues estén cambiándole la vida a todas las personas alrededor, dentro y fuera de la empresa. Y algo bien importante en temas de comunicación y cómo veo yo esto del capitalismo consciente es que el Internet no tiene memoria, definitivamente no tiene memoria y todos nuestros stakeholders hoy están más conectados que nunca. Entonces las empresas es el momento donde más tienen que ser coherentes y consecuentes con ese propósito, con esa esencia, porque pues antes los stakeholders no estaban conectados, entonces nosotros podíamos pues contratar ciertos medios, teníamos 100% el control de lo que se decía. De hecho, nosotros podíamos escoger exactamente a qué horas queríamos que saliera el mensaje, cuánto tiempo iba a durar, qué iba a decir el mensaje. Y hoy el mensaje lo tienen realmente nuestros stakeholders. Entonces, mucho de lo que nosotros podemos es liderar desde el ejemplo y que eso cascadee adentro de nuestras empresas para que ese sea el mensaje que justamente mandemos a los distintos sectores y a los distintos stakeholders con los cuales nuestras empresas pues tienen relación. Muchas gracias y realmente qué increíble y qué importante que es en momentos de crisis tener una muy buena comunicación a lo interno y a lo externo y que sea sincera y transparente. Wilson, queremos verte y escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues Philip, mira, perdón, Philip. perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Pues mira, yo brevemente
Yo entré a este mundo de capitalismo consciente al revés, va entrando a la directiva de una fundación familiar y viendo que no estábamos logrando muchos resultados en llevar agua potable a la base de la pirámide. Entonces, sugerí cambiar el modelo a uno de emprendimiento social, y la fundación en 30 años había llegado como a 30,000 familias con acceso a agua potable, y el modelo de emprendimiento social pues llegó en menos de 10 años a más de 500,000 familias. Entonces, es increíble el poder del capitalismo, y ese es el primer punto. El capitalismo logra resultados, es el sistema sin duda que más riqueza ha creado en el mundo. Ahora bien, este mes, ¿va? Septiembre de 1970, o sea, cabal este mes, hace 50 años, Milton Friedman y el famoso artículo donde enfocó a las empresas en que la única responsabilidad social es hacer dinero. Y ahí creo que perdimos el rumbo. Y ahorita les quiero comentar de unas encuestas que se hicieron este año, al principio, antes de la pandemia. El Harris Poll, donde entrevistaron a miles de personas en varios países. Solo el 29% de las personas creen que el capitalismo funciona para la persona común y corriente. Uno de Gallup Poll de este año, el 85% de los empleados no se sienten identificados, motivados o comprometidos con las compañías donde trabajan. Y quiero centrar mi comentario en que tenemos que regresar el capitalismo al capitalismo inicial, que era más inclusivo. Y creo que perdimos el rumbo, y este capitalismo consciente que estoy liderando ahorita, pues me dio a entender que es increíble el poder del capitalismo, pero tenemos que incluir más a las personas que trabajan en estas empresas si realmente queremos que no nos cambien el sistema. Lo importante de que la gente viva el propósito de la compañía como propio, ¿no? Eso es sumamente importante. Y ahora me gustaría pedirle a José Antonio si quiere dar su reflexión. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. ¿No? ¿Ya tengo la cámara prendida? Ahora sí, ahora te vemos. Voy a empezar con algo que acabo de oír de Philip, que decía que para la mayoría de la gente, las personas comunes creen que el capitalismo no funciona. Y la realidad es que eso es una falacia. O sea, cuando uno ve el desarrollo del capitalismo a lo largo de la historia, hace 200 años, el 85-90% de la población estaba abajo de $1 al día, y ese dato es con inflación tomada en cuenta. El 90% de la población de este mundo no sabía leer y escribir. El motor del capitalismo ha hecho cosas increíbles. Y la realidad es que tal vez mi historia de toma de conciencia de muchas de las cosas viene justamente a partir de eso, que nuestra empresa es una empresa que está a punto de cumplir 50 años. En el 2022 cumplimos 50 años, y esta empresa es una empresa familiar. Yo soy segunda generación, y el que la fundó fue mi padre, y mi padre es un migrante español que salió después de pero después de la Guerra Civil Española, y salió de España con $5 en la bolsa. Y todo lo demás es historia, ¿no? O sea, a través de esfuerzo, de creatividad, de ideas, de emprendedurismo, generó riqueza. Y la realidad es que si algo inspiró mi camino a la toma de conciencia, fue justamente el reconocer de dónde venía la fundación de nuestra empresa, y también tal vez de ver de alguna manera cómo cuando las personas tienen ganas de trabajar, realmente pueden generar. Ahora,
Yo creo que este tema de la toma de conciencia, yo estaba escuchando pues obviamente toda esta parte publicitaria, el reset y tal. Yo sí no creo que la toma de conciencia, pues pueden haber eventos que no la disparen, pero yo siento que esto es todo un proceso y en mi vida ha sido un proceso, ¿no? Aunque pues yo me recuerdo cuando arranqué en el mundo de los negocios después de graduarme, 23, 24 años, la realidad es que en ese momento yo lo que más quería era hacer dinero y no tengo por qué avergonzarme de decirlo tal cual, ¿no? Y la realidad es que fue poco a poco que fui entendiendo realmente que hay una gran diferencia entre hacer dinero y generar riqueza. La generación de riqueza tiene que ver con muchas cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y la realidad es que cuando también caemos en la conciencia de que esa generación de riqueza la hacemos acompañados de personas y que afectamos pues, tanto a comunidades como al medio ambiente, yo creo que comenzamos a ver esto a otro nivel, a un nivel de mayor respeto. Para mí ha sido todo un proceso y la realidad es que para nosotros llegar a lo que es el propósito actual de la empresa, pues me tomó algunos años. Nosotros ahorita pues tenemos la total claridad que nuestro propósito es lo que está en el centro del quehacer en la empresa. Y es el de transformar personas para un mejor mañana a través de la alimentación, lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahora, para llegar a esto, pues sí fue toda una historia. Sin duda que centrarse para mí fue muy importante. Yo me involucré en centrarse en el año 2006 porque justamente andaba en busca de más. Y la realidad es que a través de muchos procesos adentro de la organización, yo creo que mi nivel de sensibilidad se fue a otro nivel, ¿verdad? Yo creo que en este momento estamos en un mundo con una cantidad de problemas sociales, ambientales y también el hecho de esta pandemia, yo creo que nos ha traído a la conciencia es que realmente cosas que ni nos imaginábamos pueden pasar. Esto era inimaginable hace un año, hace 9 meses. Y así como esto pasó, también pueden pasar otras cosas que ni nos imaginamos. El tema ambiental es importante, el tema social es muy importante y yo creo que si no tomamos la conciencia de que los empresarios podemos transformar las cosas para bien, podemos llegar a lugares que ni nos imaginamos como sociedad. Y eso es un poco cómo llegué a todo esto. Muchas gracias. Bueno, coincido contigo también de que creo que en momentos difíciles o críticos, creo que también hay espacio para la reconciliación con la sociedad, con el medio ambiente y poder hacer replanteos que involucren a todos. Vamos a pasar ahora a la siguiente ronda de preguntas. Estas son preguntas individuales. Voy a empezar por María. María, considerando tu experiencia y liderazgo en diferentes espacios que has dedicado muchísimo tiempo, como dijiste antes, a formarte en el tema de capitalismo consciente y con tu conocimiento muy fuerte de los imperativos propuestos por este nuevo movimiento, el Imperative 21, ¿cómo considerás que esto puede iniciarse a conversar en Guatemala? ¿Quiénes deberíamos estar en esa mesa redonda que hablaba Stanley? ¿Y cuál es el rol del liderazgo empresarial en estos temas? Gracias, Patricia. Yo creo que la narrativa se está dando y el perfecto ejemplo es este conversatorio con más de 60 y pico de personas, 70 personas acá, que dirigen y que son tomadores de decisión y que dirigen muchas organizaciones. Imperative 21 a mí me sorprendió mucho que encima de todo Nasdaq en Times Square la sacara. Era un poco como contradictorio, pero ver que realmente hasta la Bolsa de Valores de Estados Unidos, todas esas empresas que están detrás justamente están adentro de este movimiento, que lo que justamente está tratando de hacer es
es de concientizar más a ese reset, dicen ellos, de la economía global dentro de una campaña que quiere hacerle reset también al capitalismo tradicional, como lo hemos conocido siempre. Pero como bien dice Rashid Zodia, no hay líderes conscientes, sino hay humanos conscientes. Y yo creo que, pues, quienes tienen que estar en esta mesa, todas aquellas personas, y no únicamente líderes, que quieran formar parte del cambio. Y muchas veces a los líderes nos cuesta eso, nos cuesta ser un poco humildes en decir quién hace falta en esta mesa, ser humildes, como bien decía el señor Stanley, el cuestionarnos, el realmente, no sé, seguir aprendiendo, formándonos, a no querernos dueños de la absoluta verdad. Muchas veces creemos que porque así funcionan las cosas adentro de nuestra organización o porque hemos conseguido muchos éxitos alrededor de las estrategias que nosotros mismos lideramos adentro de nuestras empresas, esas son las, no sé, las soluciones que también tenemos que ir a meter en otros lugares donde hay otros actores distintos. Y yo creo que fomentar el cambio tiene que ser también una actitud mucho de este liderazgo consciente, que a veces el cambio pues nos cuesta, más cuando a las empresas les está yendo muy bien, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que volver más conscientes o por qué tenemos que adoptar más esto de capitalismo consciente si realmente somos una empresa sumamente exitosa? Y justamente en el capitalismo consciente hablan mucho de que los líderes se tienen que seguir capacitando para que las mismas empresas crezcan a la par de ellos, siendo ellos los que empujan la visión y la estrategia de las organizaciones. Fomentar el cambio en todo sentido, y cuando digo en todo sentido es, sobre todo en sociedades como la nuestra, creo yo que hemos normalizado muchas cosas. Yo le pregunto mucho a mis papás a veces, ¿pero por qué esto es así? Y me dicen, siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así, y ese siempre, pues gracias a Dios creo que venimos generaciones ahorita con un chip un poquito distinto de, bueno, sí, siempre se ha hecho así, pero eso no tiene por qué ser así. O sea, la desnutrición crónica en Guatemala no tiene por qué ser una realidad. El cambio climático es una realidad y la destrucción al medio ambiente no tiene que normalizarse. El racismo, por ejemplo, fue un despertar muy grande que yo como líder consciente tuve. A lo largo de las distintas organizaciones, justamente Maya, donde participo en la junta directiva, siendo la primer escuela dirigida únicamente a niñas indígenas, me hizo abrir muchísimo mi conciencia en el lado empresarial, donde, por ejemplo, yo tenía clientes que me estaban diciendo, María, ¿por qué subieron esas fotos de esa gente que tiene la tez un poquito más morena? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que uno como líder de organizaciones, y como bien dije, ahora yo escojo mis clientes, sé con qué empresas realmente quiero trabajar, sé qué conciencia tengo que seguir ampliándome, qué cosas tengo que seguir desnormalizando, y estar dispuesto también, creo yo, a incomodar muchas veces en esas mesas redondas, porque en esas mesas redondas muchas veces se normalizan también las cosas, y más si vamos a incluir a otros sectores, pues van a haber cosas que nos van a incomodar y tenemos que saber cómo realmente podemos... a mí me encanta esto que dice las 3 Cs, cómo nos conocemos un poco más. Guatemala es una sociedad donde todavía nos seguimos conociendo, donde, aunque creamos que nos conocemos, hubo un conflicto armado tremendo que ahorita pues ya no está armado, pero hay conflicto. Entonces, el hecho de las 3 Cs dice que uno se tiene que conocer para ver en qué podemos coincidir, para entonces poder hablar de cambiar. Son las 3 Cs que realmente deberían de estar en la narrativa también de todo este tema del capitalismo consciente. ¿Y quiénes deberían de estar? Todas aquellas personas que están cansados de normalizar problemas y que definitivamente saben que las organizaciones, las empresas pueden ser pues actores muy importantes en este cambio que necesita la sociedad y la economía en el país. Bueno, muchas gracias. Coincido contigo en el sentido de que tú eliges a tus clientes y en el futuro, no muy lejano, tus colaboradores te van a elegir a ti. Y eso también es muy importante de acuerdo al propósito que tenga cada compañía y cómo vive ese propósito todos. Ahora una pregunta para Philippe. Philippe, tú has estado muy de cerca del concepto del capitalismo consciente y bueno, tu emprendimiento social es un claro ejemplo de empresa social y de empresa con propósito. ¿Por qué consideras que esto debe de materializarse en un cambio de cultura empresarial en Guatemala? ¿Y cómo es tu experiencia en cuanto a competitividad y rentabilidad al desarrollar este modelo de negocio? Gracias, Patricia. Mira, ha sido un experimento toda esta historia con Ecofiltro y voy a regresar a lo que comenté anteriormente.
El capitalismo me sirve para mí, muy bien, y los que estamos en el panel, pero uno tiene que escuchar las encuestas para ver por qué, de alguna manera, por ejemplo, una encuesta enorme que se hizo en febrero, 28 países, 34,000 personas, 56% de los encuestados dicen que el capitalismo ha... No te escuchamos, o soy yo. Esa encuesta nos está diciendo, mira, algo no está funcionando para todos, ¿ok? Eso lo tenemos que aceptar. Bueno, el experimento interesante que hicimos en Ecofiltro, yo dije, ¿qué pasa si cambio la manera jerárquica de manejar la empresa, como manejaba mis empresas anteriormente? Por ejemplo, fundamos un banco en California y era un modelo muy tradicional, una jerarquía, mucha burocracia. Y yo dije, ¿qué pasa si dentro de Ecofiltro yo hago un montón de empresitas donde yo le doy la oportunidad a los empleados de no solo ganar sueldo mínimo, sino sueldo mínimo tal vez por 3, ¿va? Darles autonomía, darles dignidad y darle participación en los resultados si ellos cumplen con mejorar las áreas. Yo creo que es el libro más importante de emprendimiento, de negocios de la década. Y hablemos de bancos otra vez. El banco más rentable de Europa es un banco donde cada agencia es una empresa y cada director o gerente de cada agencia tiene responsabilidad de resultados. Ese banco eliminó ese gran edificio que tenía de burocracia, de gente que realmente no sabe lo que está sucediendo en la calle. Entonces, estas miles de agencias que tiene ese banco lo convirtió en el banco más rentable. También da el caso de Nucor, que es una empresa de acero en Estados Unidos, que es una empresa enorme, dividido en como 500 empresas. Y lo que tenemos que regresar para irnos alejando de ese capitalismo de Milton Friedman es ser un capitalismo consciente e inclusivo, donde damos la oportunidad a las personas que trabajan en las empresas de tener la libertad de experimentar y ganar sobre esos resultados de experimentar dentro de la empresa. Y eso es lo que hicimos, por ejemplo, en la fábrica de Ecofiltro tenemos 6 empresitas. Y yo quisiera que alguien haga un estudio y comparar la eficiencia de la fábrica de Ecofiltro con una fábrica tradicional donde hay un director, gerentes, mucha burocracia y no se deja que las personas que están haciendo el producto tengan libertad de usar su creatividad. Y eso creo que es el punto principal que yo quiero dar hoy, es que el capitalismo consciente para mí es incluir a las personas que trabajan en la empresa, darles dignidad, darles la oportunidad de participar en ganar más. Y eso no es comunismo. Ecofiltro es una empresa social, pero es muy rentable. Y esa rentabilidad lo regresamos a la empresa porque tenemos una misión social. Pero porque dimos la oportunidad de todas las personas en Ecofiltro de formar sus empresas dentro de cada departamento, esa libertad de experimentar y de usar su creatividad los hizo mucho más productivos y generaron más ganancias para la empresa. Y eso es el cambio que creo que necesitamos en Guatemala, es ese chip de general, soldado o dictador, a cómo podemos hacerlo más horizontal, porque al final, como dice el libro Humanocracy, esas empresas más rentables son los que se manejan de esa manera, y eso es lo que creo que tenemos que cambiar en Guatemala. Muchas gracias. Sí, me quedo con tu último concepto, eso de migrar a un liderazgo mucho más cercano con la gente, no tan vertical, no tan de jerarquías y volvernos un poco más horizontales y escuchar las ideas de la gente. Voy a pasar a la última pregunta para José Antonio. José, tú que estás al frente de una empresa arrocera, como es Arrocera Los Corrales, pero también en tu larga trayectoria de liderando organizaciones como Centrarse, Fundesa y tu propia fundación Chideom, ¿cómo ves el surgimiento de estos movimientos a los que nos hemos referido
¿Y qué aspectos consideras que son innovadores y pueden diferenciarse de lo que hemos entendido hasta ahora como responsabilidad social empresarial? ¿Crees que estamos iniciando una nueva era de negocios? ¿Y cómo ves el rol del liderazgo empresarial, especialmente aquí en Guatemala? Mira, todo movimiento realmente surge a partir de necesidades insatisfechas, ¿no? Son necesidades que nos llevan a tomas de nuevas conciencias. Sin duda que lo que Invertive 21 está planteando es bastante provocador, ¿no? El pensar, ok, queremos replantear estos paradigmas del sistema económico, pues es bastante provocador. Ellos hablan de balancear propósito y utilidades, de valor a largo plazo, repensar modelo económico, equipar a los líderes empresariales para empujar este cambio. Y sin duda que es, pues a mí me parece inspirador y provocador. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que uno tiene que tener siempre mucha claridad del contexto que tenemos en nuestro país, ¿verdad? En centrarse, y pues me recuerdo desde la etapa en que estuve más involucrado en centrarse, la realidad es que siempre hemos pues pregonado los pilares más importantes de la RCE, ¿no? Como son el cumplimiento de la ley, el que nuestra columna vertebral de los negocios sea la ética y los valores, y siempre hemos hablado de la importancia de las decisiones pensando en el largo plazo. O sea, estas son cosas que en centrarse siempre las hemos tenido muy claras. Ahora, Guatemala tiene particularidades y contextos muy diferentes a sociedades como Estados Unidos o sociedades europeas. Y yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado qué tipos de conceptos empujamos acá. Y me estoy refiriendo más porque yo sé que tal vez para la mayoría de empresas socias de Centrarse, que son empresas grandes, hay multinacionales, todos estos conceptos posiblemente sean conceptos que ya están incorporando o que van a incorporar en su forma de hacer negocios. Pero yo creo que la RCE es imperativo que se comience a vivir más en empresas pequeñas y medianas. Tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer esa barrera de ingreso, hacer una empresa responsable totalmente inalcanzable para las empresas pequeñas, para los emprendedores. Y yo creo que ahí sí tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Yo creo que es importante estar provocando el pensamiento del empresariado, pero yo sí creo que es muy importante que antes de pasar a conceptos mucho más elevados, encontremos formas de socializar mejor lo que hoy en día estamos tratando de hacer, ¿verdad? En Guatemala hay enormes divisiones realmente entre empresas grandes, medianas grandes y empresas que están en la informalidad o son medianamente formales, ¿verdad? Yo sí creo que es importantísimo que estos conceptos los podamos llevar a ese nivel, que es donde más impacto van a generar. En relación a la pregunta si esta es una nueva época de hacer negocios o una nueva era para los negocios, la realidad es que yo creo que esta era empezó ya hace algunos años, ¿verdad? No creo que esté empezando ahora. Obviamente están estas iniciativas y saldrán otras iniciativas de aquí en adelante. Pero yo creo que esto se empezó a mover hace ya bastantes años. En los 90s, en los 2000 en Guatemala, es un concepto que pues yo me recuerdo en los primeros años de Centrarse, 2005, 2006, era la batalla de hacer entender que esto no se trataba de filantropía, que esto era bueno para los negocios, que las decisiones a largo plazo hacían un negocio sostenible y hacían el negocio más rentable también en el largo plazo, la importancia de cumplir la ley y de actuar con ética y valores. Esas son cosas que se han venido diciendo pues ya por 20 años en Guatemala, y la realidad es que
Muchas gracias. Sí, coincido en que esto empezó hace mucho tiempo, pero también tenemos que incluir a más personas, a más empresas, independientemente del tamaño. Este es un concepto que es aplicable a todo tipo de compañía. La verdad que muchísimas gracias por los 3 testimonios y por haber compartido la experiencia de ustedes. Para mí ha sido realmente muy, muy enriquecedor y después de escucharlos me queda así una sensación que creo que se vale pensar en grande y multiplicar estos buenos ejemplos para poder imaginar un mundo mejor, ¿no? Y en la medida que el liderazgo empresarial sea más consciente, se quite prejuicios que a veces los tenemos incorporados y que creemos que es la normalidad, y que la humildad vuelva a tener el valor que se requiere para materializar sociedades mejor construidas, creo que es posible pensar en un mundo diferente y en un mundo con empresas que sean mucho más inclusivas y mucho más equitativas. De mi parte, volver a agradecerles y le cedo la palabra a Federico, nuestro presidente, para que haga el cierre del evento de hoy. Muchas gracias a los 3 y muchas gracias a todos los que hoy se conectaron. Muchas gracias, pues en aras del tiempo, pues voy a cortar mis conclusiones, pero quiero darles en primer lugar un agradecimiento pues hasta Limota por su importante participación, por sumarse a este espacio compartiendo ideas y reflexiones. También agradezco a nuestra directora Patricia Spat por facilitar este conversatorio y desde luego a nuestros empresarios panelistas, a María Carl Schmidt, a Philip Wilson y a nuestro past president José Antonio Corrales. Excelente participación de ustedes 3. Los invitamos pues a todos de que continúen acompañándonos y participando activamente en nuestra organización y que sean pues siempre, que sean ustedes miembros activos de esta iniciativa que tenemos, que es de crear este capítulo nacional de capitalismo consciente en Guatemala, que ya lo estamos conformando desde ya y será un espacio para empresarios de alto nivel, ¿verdad?, en torno al liderazgo empresarial consciente, ¿verdad? Que por favor se sumen a esta iniciativa. Voy a recortar por la hora del tiempo que les decía las conclusiones, ¿verdad? Pero yo espero que les haya gustado mucho este conversatorio. Aprovechando el espacio en el que estamos acá, pues aprovecho esta oportunidad para recordarles una previa sobre lo que tendremos en nuestro próximo foro nacional a desarrollarse en diciembre, que se llama Responsabilizarse. Será un evento virtual que contará con varios espacios de formación e intercambio empresarial. Estamos trabajando en generar un evento sin precedentes en cuanto a contenidos y experiencia. Contaremos con más de 50 stands virtuales, espacios de diálogo a muy alto nivel y con speakers de talla mundial como Raj Sisodia, del que hemos mencionado mucho en este conversatorio esta noche, que es autor del libro Capitalismo Consciente, y varios empresarios reconocidos por su liderazgo empresarial, y de invitados como José Luis López Calva, que es director para Latinoamérica de PNUD, entre muchos otros invitados que pronto les daremos a conocer. Entonces, en este sentido, y para continuar estos espacios que nos van conduciendo a este evento, los invitamos a que reserven desde ya el próximo conversatorio, el cual se llevará a cabo el jueves 29 de octubre, donde tendremos como keynote speaker a nuestro amigo Luis Javier Castro, presidente de Mesoamérica Corporation y presidente honorario y fundador de AED Costa Rica, nuestra organización homóloga. Reserven por favor el espacio, ¿verdad? Entonces agradezco a todas las empresas que nos acompañaron hoy, a todos los que apoyan a Centrarse siempre, ¿verdad? Estamos construyendo espacios de verdad como este para realmente promover el tema y también haciendo espacios para que todas las empresas que están en Centrarse puedan vincular su marca a prácticas sostenibles y con ello contribuir al posicionamiento y construcción de confianza, ¿verdad?, que necesitamos en Guatemala. Y les reafirmo pues nuestro compromiso,
¿verdad? En la construcción de referentes empresariales que puedan inspirar y fortalecer a los miles de empresarios que trabajamos por una mejor Guatemala. Así que muy buenas noches a todos y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por el cierre. Gracias a todos a los que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, síganos en redes sociales. Recibirán un correo electrónico con la presentación, también con los libros que se hicieron referencia. Saben que la grabación está también disponible y acompáñennos en el siguiente evento, que como ya lo mencionamos, es el 29 de octubre. Que tengan una feliz noche y gracias por confiar en Centrarse.